Buenas tardes, el tema que les vamos a exponer son los neosomas. Mi grupo está conformado por Mariana García, Camila Castillo, Jessica Contreras, Valentina Martínez y mi persona Valentina Luna. Como introducción, los neosomas son nanovesículas formadas por tensioactivos no iónicos que se obtienen al hidratar estos compuestos con o sin colesterol. Son similares a los liposomas, pero su bicapa está compuesta por tensioactivos no iónicos en lugar de fosfolípidos. Los neosomas actúan como portadores de fármacos tanto anfifílicos como lipofílicos. Se forman mediante autoensamblaje de tensioactivos en medios acuosos, presentando estructuras que pueden ser unilaminares, multilaminares y poliédricas según el método de preparación. Su tamaño varía entre 10 y 1000 nanómetros. La adición del colesterol mejora su estabilidad. Los neosomas son considerados más estables y rentables que los liposomas, ya que los tensioactivos no se hidrolizan tan fácilmente como los fosfolípidos. Ofrecen una opción prometedora para administración de fármacos a través de vías intramuscular, intravenosa, oral y transidérmica. Pasando a las ventajas, primero, ofrecen una alta aceptación por parte de los pacientes al ser un sistema de administración a base de agua, a diferencia de las suspensiones oleosas. Segundo, pueden encapsular una amplia variedad de fármacos hidrofílicos, lipofílicos y anfifílicos gracias a su estructura versátil. Tercero, permiten ajustar las propiedades como composición, tamaño, carga, etc. para controlar la liberación del fármaco. Cuarto, mejora la biodisponibilidad oral del fármaco a baja solubilidad. 5. No requieren condiciones especiales de almacenamiento y son económicos de reproducir a gran escala. Y como desventaja tenemos la vida útil limitada de las suspensiones acuosas de los neosomas debido a la fusión, agregación, fuga de fármacos atrapados e hidrólisis de fármacos encapsulados. Composición. Tenemos dos componentes principales que se usan para la formulación de neosomas, los cuales son colesterol y tensioactivo no iónico. El colesterol lo podemos definir como que se utiliza en la formación neosomal para proporcionar rigidez, forma y conformación adecuada a los neosomas, los cuales proporcionan estabilidad a las vesículas. Y el tensioactivo no iónico, tenemos que los tensioactivos no iónicos son comúnmente utilizados en la formulación de neosomas, los cuales son luz 20, luz 40, luz 60, luz 80 y luz 85. Ahora, pasando a los métodos de preparación, tenemos que el método de preparación de neosomas influye en el tamaño, distribución de tamaños y número de bicapas, los cuales dan la eficacia del atrapamiento de la fase acuosa y la permeabilidad de la membrana de las vesículas, entre los cuales tenemos método de inyección de éter, método de apretón de manos o también llamado método de hidratación de película fina, microfluidización, método de extrusión de membranas múltiples. También tenemos técnicas de evaporación en fase inversa, sonicación, captación de fármacos, en gradiente de pH transmembrana, el método de la burbuja y por último la formación a partir de proneosomas. Los dos métodos más usados. El método de inyección de éter. Este método implica la introducción de tensioactivos disuelto en éter dietílico en agua tibia mantenida a 60 grados Celsius. La solución de éter con tensioactivo se inyecta en una solución acuosa de material a través de una aguja de calibre 14. Se forman agujas de una sola capa debido a una vaporización del éter. El diámetro de la vesícula varía de 50 a 1000 nanómetros dependiendo de la condición utilizada. El método de apretón de manos o método de hidratación de película fina, el tensioactivo y el colesterol se disuelven en un disolvente orgánico volátil como el éter dietílico, cloroformo o metanol, utilizando el vaporizador rotatorio flash. El disolvente orgánico se elimina a temperatura ambiente de 20 grados Celsius, lo que deja una capa de mezcla sólida en la pared del matraz. Luego, la película de tensioactivo seca se rehidrata con una solución acuosa de fármaco a la temperatura de los tensioactivos utilizados durante un periodo de tiempo específico, tiempo de hidratación, con agitación suave. Mediante este método se forman neosomas multilaminares. Los neosomas tensiosensibles se preparan evaporando el disolvente orgánico a 60 grados Celsius, dejando una película delgada en la pared del evaporador rotatorio
y luego la solución acuosa con el fármaco se agrega lentamente agitando a temperatura ambiente seguido de zonificación. Características de los neosomas. El diámetro y morfología de las vesículas. Los neosomas son vesículas esféricas de 20 nanómetros a 50 micrómetros. Su tamaño y distribución se determinan mediante microscopía de luz, contador Kohler y microscopía de correlación de fotones, entre otras. La forma y superficie se estudian con microscopía electrónica de barrido, de fuerza atómica y de transmisión. La carga de las vesículas. La carga superficial de los neosomas influye significativamente en su estabilidad y comportamiento. Los neosomas con carga son más estables que los neutros frente a la agregación y fusión. El potencial superficial se puede medir mediante el potencial Z usando microelectroforesis o dispersión de luz dinámica. También se pueden utilizar fluoróforos sensibles al pH como método alternativo. La formación de bicapa. La formación de vesículas bicapa se pueden caracterizar por la formación de cruces en X debido al ensamblaje de tensioactivos no iónicos bajo microscopía de polarización óptica. El número de láminas. Este número de laminillas en las vesículas se caracteriza por espectroscopía de RMN, microscopía electrónica y dispersión de rayos X de ángulo pequeño. La rigidez y homogeneidad de la membrana. La rigidez de la membrana afecta la biodistribución y biodegradación de los neosomas. Se mide mediante la movilidad de sondas fluorescentes según la temperatura. La homogeneidad de la membrana se analiza con técnicas como PNMR, DSC, FTIR y FRED. La eficiencia de carga y encapsulación de fármacos. La carga del fármaco y la eficiencia de encapsulación de la dispersión neosomal se determinan después de la separación del fármaco no atrapado. El fármaco no atrapado se separa mediante diálisis, centrifugación o filtración en gel. La liberación de fármacos in vitro. La liberación de estos fármacos in vitro de neosomas se pueden caracterizar mediante los siguientes métodos: diálisis, diálisis inversa y celda de difusión de Franz. Y por último, los estudios de estabilidad. La estabilidad de los neosomas está indicada por el tamaño constante de las partículas y la concentración constante del fármaco atrapado. La estabilidad de los neosomas depende de la concentración y el tipo de surfactante colesterol. Los factores que influyen en la formulación neosomal son los siguientes: naturaleza del surfactante, la estructura del surfactante, la composición de la membrana, la naturaleza del fármaco encapsulado, la temperatura de hidratación, el contenido de colesterol, la carga y la resistencia al estrés osmótico. Aplicaciones. Los neosomas tienen varias aplicaciones en diferentes industrias. Primero, en la administración de fármacos. Como ejemplo, mejora la liberación de doxorubicina en tratamientos contra el cáncer. También se utilizan en terapias transdérmicas, donde facilitan la absorción de antiinflamatorios como el diclofenaco a través de la piel. También se utilizan como un sistema de liberación dirigida. Como ejemplo, dirigen el fármaco anfotericina B a tejidos afectados por infecciones fúngicas. Últimamente han sido utilizados en vacunas y antígenos, como la formulación de vacunas para mejorar la respuesta inmunitaria contra la hepatitis B. Y no se utilizan solo en el campo de la medicina, también en los campos cosméticos y cuidado personal, donde pueden incrementar la penetración de vitamina E con cremas antienvejecimiento. También, como entrega de material genético, pueden transportar el RNA para silenciar genes específicos en tratamientos de cáncer. Y por último, pueden ser utilizados en el tratamiento de enfermedades oculares, prolongando la liberación de timolol en terapias para el glaucoma. Conclusión. En las últimas décadas ha surgido una revolución en los sistemas de liberación de fármacos. La tecnología de los neosomas como sistema de entrega de fármacos está en sus primeras etapas, pero ha demostrado ser eficaz en el direccionamiento de fármacos a órganos y tejidos específicos. Los neosomas pueden ser utilizados como agentes diagnósticos, sistema de entrega de vacunas, tratamiento de tumores y sistemas de administración oftalmíca, nasal y transdérmica. Sin embargo, se necesita más investigación para comercializar formulaciones neosomales.